Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Floyd Harper siempre se había enorgullecido de ser un esposo fiel y amoroso durante 30 años. Él y Jocelyn habían compartido una vida construida sobre el amor, el compromiso y el respeto mutuo, o así lo había pensado. Su matrimonio había superado sus propias tormentas, desde la muerte de su hijo Daniel, que tenía solo 5 años, hasta las luchas financieras que siguieron. Sin embargo, Floyd nunca vaciló, había sido la roca de Jocelyn, al igual que ella lo había sido para él. Todo cambió el día en que Jocelyn admitió con vacilación y lágrimas en los ojos que sentía algo inexplicable. No era un sentimiento pasajero de insatisfacción o anhelo por algo más, era un profundo deseo de reavivar su chispa. Como ella lo expresó, Jocelyn se había consumido por el deseo de sentirse querida nuevamente, de sentirse viva, algo que sentía haber perdido en la rutina monótona de su matrimonio. Así que buscó consejo en su hija Sharon, quien siempre había sido más abierta de mente sobre tales asuntos. «Mamá, no tienes que sufrir en silencio», dijo Sharon, con un destello de comprensión en sus ojos. «Te mereces sentir pasión. La vida es demasiado corta para vivir en un estado de desesperación silenciosa. Tal vez deberías salir de tu zona de confort». Jocelyn se sintió desconcertada al principio. «¿Qué quieres decir?» «Tal vez solo una noche, una oportunidad de sentir algo diferente. Podrías tener un affair». El estómago de Jocelyn se revolvió con una mezcla de culpa y curiosidad. Nunca había considerado la idea de engañar a Floyd, pero en los meses que siguieron, la idea la consumió. Las palabras de Sharon resonaron en su mente, convenciéndola de que podría ser una forma de recuperar lo que pensaba haber perdido. Nunca había sido una persona que tomara riesgos, pero en ese momento estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Sharon incluso le ofreció una posible solución: Alex, un viudo del vecindario que había estado tratando de encontrar su lugar después de perder a su esposa por cáncer. Alex era mayor, pero todavía atractivo a su manera, y Jocelyn siempre había sentido una conexión tácita con él, aunque solo habían intercambiado cortesías a lo largo de los años. Sharon le dijo a su madre que Alex había estado buscando a alguien y prometió que él entendería si era solo una cosa de una noche. «Te ayudará a redescubrirte, mamá», dijo. «Papá no lo sabrá. Puedes decirle que saldrás con amigas o algo así». Jocelyn titubeó, pero finalmente se encontró en la puerta de Alex una noche, con el corazón latiendo de miedo y emoción. Se suponía que sería solo una escapada de una noche, un momento de abandono imprudente, nada más. Mientras tanto, Floyd había estado planeando una sorpresa para Jocelyn. Después de décadas de matrimonio, todavía quería hacerla sentir especial, recordarle la pasión que habían compartido en sus años más jóvenes. Había estado ahorrando durante meses para llevarla a un fin de semana en una cabaña tranquila en las montañas. Imaginaba a los dos redescubriéndose, hablando hasta altas horas de la noche, mientras sus preocupaciones se desvanecían en el murmullo tranquilo de la naturaleza. Incluso le había escrito una carta de amor, detallando todas las formas en que ella había mejorado su vida, como nunca había dejado de amarla, incluso cuando las cosas parecían difíciles. El plan estaba listo, iba a llevarla allí esa noche, pero no le había dicho nada todavía. Quería que fuera una sorpresa. Sin embargo, mientras ponía los toques finales a sus planes de escapada, empacando las maletas y preparando una botella de vino para el camino, su teléfono sonó. Era un mensaje de Sharon. Al principio pensó que era solo una actualización casual sobre asuntos familiares, pero lo que leyó destrozó su mundo: «Mamá está en una cita con Alex. Pasará la noche con él». El mensaje era breve, casi como si Sharon no le diera importancia. Floyd sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Su primera reacción fue la incredulidad: esto tenía que ser alguna especie de broma. Jocelyn nunca haría algo así, era el amor de su vida, la mujer con quien se había comprometido cuando eran solo 2 niños sin idea del futuro que les esperaba. ¿Cómo podía traicionarlo de esta manera? Inmediatamente llamó a Sharon. La conversación que siguió fue un torbellino de ira, incredulidad y confusión. Sharon fue evasiva al principio, negando cualquier responsabilidad, pero Floyd podía escuchar el sutil aliento en su voz:
La aprobación que le había dado a Jocelyn para perseguir este affair. Mamá necesita esto, papá, dijo Sharon, su voz extrañamente tranquila. Es solo una noche, no es como si estuviera dejándote. Las manos de Floyd temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? ¿Cómo pudiste ser parte de esto? Su voz estaba llena de emoción, pero la voz de Sharon, fría e indiferente, solo confirmó sus peores temores. Solo digo que tal vez deberías haber notado antes. Tal vez si estuvieras más en sintonía con sus necesidades, esto no habría sucedido. Las palabras dolieron, pero también lo enfurecieron. Había dado todo a este matrimonio, todo, y ahora parecía que todo había sido una mentira. Sin decir otra palabra, colgó. Su corazón latía con fuerza mientras se quedaba paralizado. El peso de la traición se desplomó sobre él como una ola. A medida que pasaba la noche, la mente de Floyd se aceleraba. Necesitaba confrontar a Jocelyn, necesitaba respuestas, pero no podía simplemente sentarse a esperar a que ella regresara a casa. La ira dentro de él era un fuego que se negaba a apagarse. Las horas pasaron y Floyd se encontró paseando por la casa, su mente llena de imágenes de Jocelyn y Alex juntos, haciendo las cosas que ellos solían hacer, compartiendo chistes privados, tocándose de maneras que Floyd había pensado que estaban reservadas solo para los dos. ¿Cómo podía ella hacerle esto? Y más que eso, ¿cómo podía su hija alentar tal cosa? En un torbellino de ira y desesperación, Floyd se encontró en el estudio de arte de Jocelyn. La habitación estaba llena de sus pinturas, cada una un recuerdo de su vida juntos, cada una parte de ella que había vertido al mundo. Las paredes estaban adornadas con imágenes de sus hijos, sus viajes, sus sueños, pero ahora la habitación se sentía como una prisión, un monumento al pasado. Floyd se acercó a una de sus pinturas favoritas, una pieza que los mostraba a los dos en una playa riendo al atardecer. Había sido su primera verdadera vacación juntos, antes del peso de la responsabilidad, antes de la muerte de su hijo, antes de que todo comenzara a cambiar. Con manos temblorosas, sacó el lienzo de la pared y, con una rabia casi primitiva, lo prendió fuego en el pequeño recipiente metálico que ella usaba para los restos. Mientras las llamas consumían la pintura, casi podía sentir que los años de su vida juntos se desvanecían también. Uno a uno, destruyó todo, las fotografías, los adornos, las pequeñas cosas personales que habían tenido tanto significado para él. A medida que cada objeto se reducía a cenizas, también se desmoronaba el sentido de identidad de Floyd. Era como si, con cada pieza que quemaba, estuviera dejando atrás una parte de sí mismo que había estado ligada a Jocelyn. Para cuando terminó, el estudio era un desastre, el aire estaba espeso de humo y el hedor de recuerdos quemados. Floyd se quedó en el centro de la habitación, mirando los restos carbonizados de su vida, preguntándose cómo todo había llegado a ese punto. Jocelyn todavía estaba fuera con Alex, sin idea de lo que estaba sucediendo en su hogar. Floyd tomó su decisión, no iba a confrontarla, no iba a suplicar por su amor o comprensión. No, ya estaba listo. Garabateó una nota rápida, su mano temblando mientras escribía: Jocelyn, me has traicionado de maneras que nunca pensé posibles. No eres la mujer con la que me casé. No puedo quedarme aquí. Me voy para siempre. Floyd. Al terminar la carta, la mente de Floyd estaba decidida. Empacó una maleta, agarró su pasaporte y dejó atrás su hogar. En su corazón sabía que no podía quedarse en un lugar lleno de recuerdos de una vida que ya no existía. Antes de irse, había una última cosa que necesitaba hacer. Encontró la dirección de Alex, condujo hasta su casa y tocó la puerta. Cuando Alex respondió, Floyd no dijo una palabra. Su puño conectó con la mandíbula de Alex en un violento destello, enviando al hombre al suelo. Por un momento, Alex solo lo miró confundido, pero Floyd no se preocupó. Con un último golpe, Floyd dejó a Alex marcado tanto física como emocionalmente y se alejó. Mientras conducía por la noche, dirigiéndose hacia una nueva vida en otro país, Floyd sabía que nunca miraría atrás. Floyd Harper conducía por la noche, su mente a toda velocidad con cada milla que lo alejaba de la mujer a la que había amado durante 30 años.
Su corazón era una tormenta de ira, traición y una creciente sensación de libertad. Jocelyn había elegido su camino y ahora él estaba eligiendo el suyo. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, solo que nunca podría regresar a la vida que había conocido. Costa Rica siempre le había atraído, era un lugar donde podía escapar de los fantasmas de su pasado y encontrar solaz en el ritmo del océano. No necesitaba pedir perdón a nadie, ya estaba listo para dejar atrás las cadenas de una vida que solo le había traído dolor. A medida que comenzaba a amanecer, Floyd se encontró en un pequeño aeropuerto en las afueras de la ciudad. Compró un boleto de ida usando sus últimos ahorros y abordó el primer vuelo hacia San José. Ya no había vuelta atrás. De regreso a la casa, todo estaba en desorden. El estudio, que alguna vez fue un lugar de maravilla creativa y sueños compartidos, ahora se erguía como un frío monumento de recuerdos arruinados. El aire estaba pesado con el hedor de humo y lienzo quemado. Jocelyn regresaría a casa para encontrarlo todo lo que habían construido juntos, desaparecido en un instante. Pero Floyd aún no había terminado. La destrucción era solo el comienzo. Quería que ella sintiera la misma vaciedad hueca que él sentía en su alma. Su partida era necesaria, pero no era suficiente, necesitaba hacerle entender la gravedad de lo que había hecho. Mientras tanto, Jocelyn despertó en la cama de Alex, desorientada y llena de culpa. Nunca había sido de las que corrían riesgos para romper los sagrados votos del matrimonio, pero esa noche en el apartamento iluminado tenuemente, Alex le había dado una especie de atención que Floyd ya no le daba. Su toque era suave pero insistente, y le recordó lo que era sentirse deseada. Se había convencido de que sería una distracción inofensiva, un affair de una sola vez que reavivaría la chispa que pensaba que se había apagado en su matrimonio. Pero ahora, mientras yacía junto a él, una sensación de terror se asentó sobre ella. El peso de lo que había hecho la estaba aplastando. Su teléfono vibró en la mesita de noche, era un mensaje de Sharon. Jocelyn miró la pantalla, su pulso acelerándose mientras leía las palabras: «Mamá, no sé cómo decirte esto, pero papá se ha ido. Se llevó todo. El estudio está destruido y él se ha ido. No sé qué pasó, pero se ha ido. Lo siento». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Se sentó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía Floyd haber hecho esto? ¿Cómo podía haberse ido sin una palabra, sin siquiera confrontarla? Una fría realidad comenzó a asentarse sobre ella. Esta no era una simple escapada. La partida de Floyd no se trataba de un momento de debilidad, él había planeado esto y lo había hecho con intención despiadada. Jocelyn se vistió rápidamente, dejando a Alex atrás sin una segunda mirada. Su mente estaba a toda velocidad mientras conducía de regreso a su casa, sus manos aferradas al volante con fuerza. Cuando llegó, apenas podía traerse a sí misma para cruzar la puerta. El silencio dentro era sofocante. La vaciedad de la casa era un recordatorio opresivo de lo que había perdido. El estudio fue el primer lugar al que fue. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre los restos carbonizados de su obra de arte. El lienzo en el que había vertido su alma ahora estaba reducido a cenizas. El fuego se había llevado todo. Floyd había quemado todo. Tropezó hacia atrás, su respiración llegando en jadeos entrecortados. El olor a madera quemada y pintura chamuscada llenaba sus fosas nasales. Era un acto final de crueldad. Él estaba asegurándose de que sintiera cada onza del dolor que él estaba soportando. Pero esto no se trataba solo de destrucción, se trataba de venganza. Mientras Jocelyn se quedó allí temblando, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz de Sharon. La voz de su hija estaba llena de lágrimas: «Mamá, lo siento mucho. No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que solo necesitaba sentir algo, pero ahora todo se está desmoronando. Papá se ha ido y no sé dónde está. Dejó una carta y habla de empezar una nueva vida. No sé qué hacer. Por favor, vuelve a casa». Jocelyn sintió que sus rodillas cedían bajo ella. Su propia hija había alentado su traición al hombre que le había dado todo. Sharon había creído, ingenuamente o quizás con una extraña clase de egoísmo, que esto arreglaría la infelicidad de su madre.
Ahora Jocelyn se quedó con nada, sin esposo, sin hogar, sin dirección. Se sentía completamente a la deriva, abandonada por todos a los que amaba. Pero la venganza de Floyd no había terminado. Su crueldad estaba lejos de acabar. No solo se había ido, había tomado medidas para asegurarse de que ella nunca pudiera escapar de las consecuencias de sus acciones. Las cuentas financieras habían sido vaciadas, la casa, que alguna vez fue su santuario, estaba en proceso de venta, e incluso sus ahorros para la jubilación, todo se había ido. Floyd había asegurado que ella no tendría el lujo de reconstruir su vida rápidamente. Le había hecho pagar y aún no había terminado. En un acto final de venganza, Floyd también había contactado a sus abogados, instruyéndolos para que Jocelyn no recibiera nada de sus bienes compartidos, declarando que su matrimonio estaba legalmente terminado. Había dejado claro que la dejaría con nada más que las deudas que habían acumulado a lo largo de los años. No había dinero para la casa, no había ahorros, y ciertamente no había esperanza de un futuro cómodo. Jocelyn estaba financieramente arruinada. Con cada día que pasaba, el peso de sus decisiones se cernía sobre ella. El affair había sido una fugaz escapada, pero ahora se sentía como una prisión permanente. Se encontró raspando lo poco que le quedaba, vendiendo muebles y pertenencias personales solo para llegar a fin de mes. No tenía amigos en la zona, ni familia a la que recurrir. Sharon también se había distanciado, incapaz de enfrentar las consecuencias de su papel en esta tragedia. Jocelyn estaba completamente sola. Mientras tanto, la nueva vida de Floyd en Costa Rica no se parecía en nada a la que había dejado atrás. No había fantasmas de traición allí, ni recuerdos de un matrimonio que se había desmoronado en una sola noche. En la tranquilidad de su nuevo hogar junto al océano, encontró consuelo. La belleza natural del país, sus densos bosques y sus playas prístinas, le ofrecieron una sensación de paz que había anhelado durante mucho tiempo. Encontró trabajo enseñando inglés en una escuela local, un empleo modesto pero gratificante. La gente que conoció era amable, sin las pesadas emociones que una vez lo habían atado a su pasado. Pero había algo más que Floyd había encontrado en Costa Rica. En las semanas siguientes a su llegada, se había acercado a una mujer llamada Elena. Era más joven, llena de vida y completamente libre del bagaje que había pesado sobre Floyd durante tantos años. Elena no le preguntaba sobre su pasado, y Floyd no se lo contaba. Simplemente disfrutaba de su compañía, y ella de la suya. Por primera vez en meses, Floyd se sintió genuinamente feliz. Había desechado el peso de su matrimonio, de la traición de Jocelyn, y había comenzado a reconstruirse desde cero. Pero a medida que pasaba el tiempo, no podía evitar preguntarse si Jocelyn alguna vez entendería la magnitud de lo que había hecho. ¿Alguna vez lamentaría las decisiones que la habían llevado a ese punto? Floyd no tenía forma de saber las respuestas a esas preguntas y sinceramente no le importaba. La venganza que había buscado en forma de ruina financiera, devastación emocional y aislamiento personal había sido ejecutada con precisión quirúrgica. El sufrimiento de Jocelyn sería suficiente para atormentarla por el resto de su vida. En cuanto a Sharon, Floyd había cortado todos los lazos con ella. Su papel al permitir la traición de Jocelyn había sido imperdonable. Le había dado todas las oportunidades para redimirse, pero ella había elegido el lado de su madre, y al hacerlo, había sellado su propio destino. No habría perdón para ella tampoco. Floyd había aprendido una última lección de su matrimonio: si no eres valorado, debes irte, porque nadie más lo hará por ti. Había reconstruido su vida pieza a pieza, y en el proceso, había redescubierto una parte de sí mismo que pensaba que había perdido para siempre. Al final, ya no era el hombre que se había aferrado a una esposa infiel por miedo a estar solo. Ahora era alguien completamente nuevo, un hombre que había encontrado su propia fuerza, su propia paz y su propia libertad. Jocelyn, Sharon y la vida que habían compartido estaban todos detrás de él, y aunque no era la vida que había imaginado, Floyd sabía que era la única que importaba ahora.